Bien, queridos hermanos, tengan ustedes muy buenos días. Donde se encuentren, quisiéramos darles una cordial bienvenida. Vamos a comenzar un estudio más para el día de hoy. Nos encontramos ya en un primer día de la semana y quisiéramos comenzar este estudio agradeciendo a Dios por el cuidado, por su protección que tiene para con nosotros y por esa gran bendición del pan espiritual. Ahí donde estás, te invitamos a orar, vamos a comunicarnos con nuestro Creador. Vamos a pedir en súplica que Él pueda acompañarnos en esta mañana, que Él sea nuestro director y que nos guíe en todo momento. Padre eterno, gracias Señor por un nuevo día. Acompáñenos durante el estudio que vamos a tener. Sea hecha su voluntad y no la nuestra. Quisiéramos, Señor, pedirle por sus hijos, pedirle por las personas que no le conocen, por toda la gente que está viviendo en aflicción. Acompáñanos, Señor, en esta mañana, enséñanos una lección más y así pueda, Señor, el hombre grabar en su mente. Sea hecha su voluntad, Señor. Quisiéramos comenzar este estudio, que su Espíritu Santo sea el intercesor y que usted, Señor, sea el único quien pueda ayudarnos en esta tierra. Le pedimos en súplica porque confiamos en la preciosa sangre que derramó nuestro Señor Jesús en la cruz del Calvario y por su justicia perfecta oramos. Amén. Muy bien, queridos hermanos. Tenemos el título para el día de hoy, El ejemplo de Cristo. Hemos visto durante la historia qué ejemplo nos ha dejado, cómo ha andado Él a través de los siglos y cómo siempre ha estado en todo momento cuando su pueblo lo ha necesitado. Entonces, tenemos el libro de Hebreos, el capítulo 5 y el verso 1 al 10. Hebreos capítulo 5 del 1 al 10. Dice la palabra: porque todo sumo sacerdote tomado de entre los hombres es constituido a favor de los hombres en lo que a Dios se refiere, para que presente ofrendas y sacrificios por los pecados, para que se muestre paciente con los ignorantes y extraviados, puesto que Él también está rodeado de debilidad, y por causa de ella debe ofrecer por los pecados tanto por sí mismo como también por el pueblo. Y nadie toma para sí esta honra sino el que es llamado por Dios, como lo fue Aarón. Así tampoco Cristo se glorificó a sí mismo, haciéndose sumo sacerdote, sino el que le dijo: tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Como también dice en otro lugar: tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Y Cristo, en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplica, con gran clamor y lágrimas, al que podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Y fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Hablando de Cristo, un ser que compartió nuestra naturaleza, aquel que también necesitó de su Padre, es el único que puede comprender nuestras necesidades y puede ayudarnos. Dice la Biblia que Él fue constituido para poder ser la ayuda para sus hermanos y así poder vencer al pecado y ser un ejemplo para nosotros. Dice el testimonio, tomo 2, página 451. La majestad del cielo, mientras se ocupaba de su misión, se dedicaba frecuentemente
y sinceramente a la oración. No siempre visitaba al Monte de los Olivos, pues sus discípulos conocían su refugio favorito. Y a menudo lo seguían, elegían la quietud de la noche cuando no sería interrumpido. Jesús podía sanar a los enfermos y levantar a los muertos. Él mismo era una fuente de bendición y fuerza. Mandaba aún a las tempestades y ellas le obedecían. No había sido mancillado por la corrupción, ni tocado por el pecado. Sin embargo, oraba, y a menudo lo hacía con profundo llanto y lágrimas. Oraba por sus discípulos y por sí mismo, identificándose así con nuestras necesidades, nuestras debilidades, nuestros fracasos, que son características de nuestra condición humana. Pedía con poder, sin poseer las pasiones de nuestra naturaleza humana caída. Pero provisto de debilidades similares, tentado en todo según nuestra semejanza, Jesús sufrió una agonía que requería ayuda y apoyo de su Padre. Entonces podemos notar que Cristo tenía la situación como la podemos tener nosotros, de tener la naturaleza caída y necesitar auxilio de su Padre. Aun cuando Él no había pecado y de sus labios no habían salido ninguna palabra de mentira, Él necesitaba de su Padre. Siendo así un claro ejemplo del cual debemos seguir, también dice Exaltada Jesús, página 26, los bosques y las montañas eran sus lugares de recogimiento y oración del Redentor. Frecuentemente pasaba noches enteras en comunión con su Padre. Los bosques y las montañas eran los lugares apropiados donde la majestad del cielo, en su naturaleza carnal, oraba a su Padre. Necesitamos seguir ese ejemplo, buscar ese lugar donde podemos comunicarnos al Creador. Ejemplo de Cristo es el título para el día de hoy, y la pregunta para esta mañana dice, bueno, nos falta leer un párrafo más de la Biblia, antes de poder responder, y quisiéramos leer también Hebreos 4 del 14 al 16. Dice la palabra, por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Entonces ya tenemos a este representante nuestro en el cielo, quien ha pasado como el mundo puede estar pasando ahora, como los hijos de Dios puede estar pasando ahora. Las tentaciones que los hijos de Dios pasan, también Él lo pasó. Entonces dice la pregunta, ¿qué debemos comprender acerca de la vida de Cristo en la tierra? El Señor Jesús se dedicaba siempre a la oración. Eso debemos comprender, que el Señor Jesús siempre se dedicaba a la oración. ¿Y cómo puede esto alentarnos y fortalecernos en nuestras luchas? Porque tenemos un sumo sacerdote que conoce nuestras debilidades. Porque tenemos un sumo sacerdote que conoce nuestras debilidades. Ese es el ejemplo a la cual nosotros tenemos. Entonces, queridos hermanos, amigos y todos los que estamos en esta ocasión estudiando una parte más de esta lección acerca de la oración. Tú y yo necesitamos buscar a Cristo así como Él buscaba a su Padre. Tú y yo necesitamos familiarizarnos cada día más con la Escritura y tener esa seguridad que Cristo estará con nosotros cuando lo necesitemos. Vamos a un libro más, el libro de Marcos capítulo 1, verso 35. Te invito a buscar ahí donde te encuentras el libro de Marcos capítulo 1, verso 35. Dice la palabra, levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. El Señor Jesucristo era un hombre dependiente de su Padre.
y también hacía lo que corresponde, buscar a Dios cada mañana. El párrafo de la Biblia dice, levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. Su oración era en súplica a su Padre por este pueblo y también por él mismo. Necesitaba ese poder sabiendo que él tenía la naturaleza caída del hombre y no podía mantenerse sin pedir. La tentación podría atraparle, pero gracias al poder de Dios y a su entrega total, él no fue tentado como nosotros y también perdió en ese momento de tentación. Siempre venció, siempre ganó, por eso es nuestro ejemplo. Dice la Educación, página 259, Jesús recibió sabiduría y poder durante su vida terrenal en las horas de oración solitaria. Noten lo que dice el testimonio, que él recibió poder y sabiduría durante la oración solitaria. Sigan los jóvenes su ejemplo y busquen a la hora del amanecer y del crepúsculo un momento de quietud para tener comunión con su Padre Celestial. Y durante el día eleven su corazón a Dios. A cada paso que damos en nuestro camino nos dice, porque yo Jehová soy tu Dios, quien te sostiene de tu mano derecha. No temas, yo te ayudo, de acuerdo a Isaías 41:13. Si nuestros hijos pudieran aprender estas lecciones en el alba de su vida, qué frescura y poder, qué gozo y dulzura se manifestaría en su existencia. Hermanos, amigos y todos los que están escuchando este audio, hay un ejemplo que debemos seguir. No es el ejemplo del predicador, del pastor, del hermano, del amigo, es el ejemplo de Cristo. A Él lo tenemos como gran ejemplo. No podemos pasar desapercibido este mensaje que nos presenta cada mañana en su palabra. Él fue un hombre íntegro, dependiente de su Padre, aun cuando no lo necesitaba, pero se cogió fuertemente y su único medio para poder ser fuerte era la oración. Es así como nosotros también debemos buscar a Dios a través de la oración y mantenernos firmes y leales ante el trono de la gracia. Dice la pregunta, queridos hermanos, ¿qué hacía Cristo para que su poder permaneciera con él? Vamos a poner la respuesta, levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, él oraba a su Padre. Levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, él oraba a su Padre. Entonces ya tenemos ese ejemplo que debemos seguir. No nos sorprenda porque Él ha hecho como se necesitaba y como se necesita hoy en este tiempo. Buscar a Dios, estar en una entrega total para no decaer, para no ir en dirección opuesta. El ejemplo de Cristo es el título que tenemos para el día de hoy. Que el Señor te cuide, te bendiga en este día, te acompañe en tus planes y no dudes en buscarlo, porque solamente Él conoce nuestras debilidades. Un abrazo a la distancia. Nos encontramos el día de mañana en un próximo estudio y no te olvides que necesitamos orar cada día más como lo hacía nuestro Salvador, Redentor en su tiempo. Bendiciones.